Bueno, chicos, la clase pasada nos habíamos quedado en todo lo que era la mitosis. La mitosis, entonces, habíamos dicho, en conclusión, de que la mitosis, bueno, aquí la tenemos, la mitosis lo que trata de hacer es producir eh, dos células hijas con idéntico material o con el mismo material genético, con la única diferencia que habíamos dicho que las células hijas son un poco más pequeñas que la célula madre. Entonces, la mitosis, para concluir, lo que trata es de conservar el ADN, es decir, en el caso de los humanos serían los 46, perdón, cromosomas, los 46 cromosomas o los 23 pares de cromosomas. Entonces, en la mitosis no va a haber, como decirlo, no va a haber una diferenciación o no va a haber diferencia entre su material genético. Es decir, las hijas van a tener el mismo material genético. Bueno, vamos ahora a trabajar lo que es la meiosis. ¿Listo? La principal función de la meiosis es pasar de células diploides, es decir, células que tienen todo el ADN, o sea, los 46 cromosomas para los humanos, vamos a pasar a ser células haploides. Las células haploides son aquellas que tienen la mitad de información genética. Dos casos, o bueno, dos ejemplos de lo que serían estas células sexuales, o bueno, estas células serían células sexuales, en este caso sería el espermatozoide y el óvulo. Entonces, para generar nuevos individuos, se tiene la necesidad de fusionar un óvulo y un espermatozoide para generar un individuo que tenga los 46 cromosomas o los 23 pares de cromosomas. Entonces, resulta y pasa que esta célula va a sufrir lo que llamamos dos divisiones consecutivas para tener cuatro células hijas haploides. Es decir, vamos a pasar de una célula diploide, recuerde, diploide significa toda la cantidad de material genético, haploide la mitad de eso. Entonces vamos a trabajar eso. Entonces, ¿ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, bueno. Listo. Entonces, vamos a empezar con la mitosis. Antes de ver ese esquema, vamos a hablar de dos tipos de divisiones. Como usted ya se dio cuenta, hay dos tipos de divisiones. Es decir, la meiosis va a ser meiosis uno y meiosis 2. Es decir, vamos a tener las mismas fases, profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Cada una de ellas en una primera instancia de la primera meiosis se van a obtener dos células hijas, llamémoslo así, pero luego va a ocurrir otra meiosis 2, que en esta meiosis 2 es donde va a ocurrir la separación total de estas células diploides a haploides. Entonces, bueno, ya continuamos. Bueno, listo. Entonces, en la primera división meiótica, ¿sí? Las células, ¿sí? Van a tener, en esta primera división, estamos hablando de esta parte de acá, regálenme un momento, esta parte de acá, estamos hablando de la meiosis uno, vamos a tener las mismas fases que en la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Y aquí pues no hay una gran diferenciación porque pues no hay diferencia, o bueno, aquí lo que estamos dando origen es a dos células que van a tener la misma cantidad de material genético. Es decir, la separación de la profase va a hacer que se rompa el núcleo, van a estar los centriolos que van a estar jalando cada una de los cromosomas a cada uno de los polos, ¿sí? Pero en esta vez, como no vamos a hablar de polos, sino vamos a hablar de, llamémoslo, oriente y occidente. Recuerden que en la mitosis, ¿sí? Hablábamos del polo norte y del polo sur. Aquí ya no estamos hablando de eso. Es decir, no vamos a hablar de que los cromosomas se van a dividir arriba y abajo, sino estos se van a dividir.
de izquierda, unos van para la izquierda y otros van para la derecha. A lo que me refiero es a esta parte de acá, ¿sí? Miren, de izquierda a derecha. Esto para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en la mitosis. Nos van a dar dos células hijas. Estas dos células hijas van a tener la cantidad o el total de cromosomas. Es decir, hasta aquí no hemos hablado de unas células haploides, sino seguimos hablando de células diploides. Bueno, vamos a la mitosis 2. En la mitosis 2, aquí es donde ocurre la división del ADN o la división o la separación de estos cromosomas para pasar de células haploides, perdón, de células diploides a células haploides. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a, o cómo va a ocurrir esto? Como usted puede observar, aquí ya vamos a hablar de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí ya hay una, llamémoslo así, un reinicio para la división celular. Entonces, vamos a hablar de la profase 2. En la profase 2, ¿sí? Que es esta primera que tenemos acá, los centriolos y el núcleo está completamente conformado, es decir, la célula está perfectamente terminada. Lo que va a ocurrir acá es que va a haber una ruptura del núcleo, ¿sí? El núcleo que contiene el ADN, y cada uno de los centriolos va a llevar el material genético hacia la parte izquierda o la parte derecha de la célula. Esto ocurre en cada una de las hijas que se dio en la primera meiosis. Es decir, en esta primera meiosis que vimos acá, ¿sí? Nos generaron dos células hijas. Estas dos células hijas van a continuar en la mitosis 2. ¿Listo? Aquí lo que va a pasar, pues va a pasar lo mismo que pasó en la profase 1, en la metafase 1, perdón. Pero aquí en la metafase 2, lo que va a ocurrir es que se va a romper los cromosomas o se van a separar los cromosomas gracias a bueno, espérenme un momento. Estamos hablando de esta parte, esta profase, acá. Van a ser jalados de norte a sur, y cuando vayan a ser jalados de norte a sur, va a ocurrir una separación. ¿Listo? Es decir, cada una de estas células se va a llevar, ¿listo? Se va a llevar la mitad de los cromosomas para cada uno de la parte sur. Es decir, si estamos hablando de un ser humano que tiene 46 cromosomas, lo que va a pasar es que la parte de la derecha va a tener 23, la parte de la izquierda va a tener 23. ¿Qué pasa con esos 23 y 23? Ahí entraría, ¿sí?, lo que sería la anafase 2. En la anafase 2, que es esta de acá, lo que va a pasar es que van a ser jalados para el norte y para el sur, y después de que sean jalados va a empezar la reconstrucción del núcleo. ¿Listo? En la anafase 2, en la reconstrucción del núcleo, y cuando se reconstruya el núcleo, no va a haber una replicación, es decir, esas cadenas de ADN, de cromosomas, si lo quiere ver así, que quedó a la mitad, no se van a recuperar, no se van a replicar, no se van a rearmar en cromosomas, sino que van a quedar en la telofase 2, ¿sí? Van a quedar completamente, y esto es algo que tienen que fijarse, van a quedar completamente solo con la mitad de la información genética. ¿Listo? Solo con la mitad de la información genética. Cuando ya termine el proceso, ¿sí?, y la generación de estas cuatro hijas, porque recuerden, la mitosis nos dan cuatro hijas, estas cuatro hijas van a tener la mitad del material genético, pero ese material genético no es que vaya a ser como, por ejemplo, este es igual a este y este es igual a... No, puede ser, y aquí es donde viene lo de la probabilidad, puede ser muy probable que el material genético que tenga esta célula sea parecido al de esta, pero no sea idéntico. Es decir, puede ser que compartan unos rasgos característicos, pero no todos los rasgos característicos se van a compartir.
¿Listo? Por eso muchas veces, si usted tiene varios hermanos, va, puede ser que sus hermanos tengan diferente color de ojos, diferente color de piel, diferente estatura, y todos vengan del mismo padre y de la misma madre, pero esto se debe a esto, a esa combinación genética que no tienen el mismo ADN. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se hayan entendido, ¿no? Bueno, listo. Entonces vamos a No, continuar. señor. ¿Listo? Pues vamos a continuar. Vale. Listo, bueno, aquí pues podemos darnos cuenta que la primera, como conclusión, ¿sí? La primera división meiótica, cada una de los cromosomas, ¿sí? Maternos o paternos, eso no importa. Recuerde que maternos estaríamos hablando de óvulos, paternos de espermatozoides, recuerden esa parte, eh, va a generar que la célula, primero que todo, en esta primera división meiótica, las dos hijas son un poco más pequeñas que la madre. ¿Listo? Entonces, tenga en cuenta esa parte, ¿sí? Tenga muy presente esa parte, sobre todo para cuando le estén preguntando sobre ese caso, ¿vale? Sobre ese caso particular. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, listo. Entonces, en conclusión, esta primera parte lo que nos da son células un poco más pequeñas. Además de que son más pequeñas, van a tener todo el material genético. En la primera meiosis. En la segunda meiosis, entonces ya podríamos estar hablando de que el material genético, ¿sí? Este material genético ya ha sido dividido a la mitad y como ya ha sido dividido en la mitad, nos van a dar cuatro células. Estas cuatro células al final van a tener simplemente la mitad de la información genética. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos. Listo. Entonces, chicos, ¿dudas, preguntas y aclaraciones hasta el momento? Pues del tema no, pero tengo relacionado con el experimento, perdón, profe. ¿El alcohol es para, lleno el vaso con alcohol todo o agua? No, 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 no. Espérame un momento y ya te lo explico. Vale.